Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a estar hablando de Cinemachine, que es un paquete que incluye múltiples componentes para trabajar con nuestras cámaras en nuestros proyectos, escribir muchas líneas de código y que lo dotan de una gran calidad. En este video vas a aprender lo fundamental para empezar a trabajar con Cinemachine, esta poderosa herramienta que hizo ganar a Unity junto con Disney de un premio Emmy. Si estás interesado en este tema y quieres que siga con esta serie de videos, déjalo en los comentarios. Y ahora sí, empecemos. Por defecto, al crear un proyecto en Unity, Cinemachine no estará incluido. Así que el primer paso será instalarlo. Y para ello vamos a ir a Windows Package Manager y en la categoría de registro de Unity buscaremos el paquete Cinemachine. Hacemos clic en instalar. Y al finalizar podrás importar opcionalmente algunas muestras desde esta sección. Una vez instalado, vamos a entender de qué se trata este popular paquete. Las cámaras son uno de los protagonistas en nuestros proyectos. Son las encargadas en renderizar en pantalla nuestro mundo y a estas cámaras se les puede animar, aplicar efectos de postprocesado, adjuntar script o alternar entre otras. Y aunque al inicio puede que parezca una tarea fácil posicionar nuestra cámara en el escenario, quizás agregarla como hijo de un objeto para que lo siga, o hacer tu propio script de seguimiento, cuando ya el proyecto se encuentra en una fase avanzada, te encontrarás con múltiples retos y problemas comunes con los que los desarrolladores han lidiado desde hace mucho. Por ejemplo, imagina que queremos crear un juego en 2D con una cámara convencional. Tendrías que configurar la cámara como ortográfica, agregar un script de seguimiento, y en ese código deberás atender varias tareas, como la velocidad en el eje horizontal, la vertical, la suavidad en que se interpola, establecer límites de movimiento en el escenario, entre otras cosas. Ahora, imagina tener un componente en el que puedas configurar todos esos comportamientos desde el inspector fácilmente con un par de clics. Eso es Cinemachine, que nos ayuda a reducir ese tiempo de optimización y personalización, además de incluir comportamientos que ya son un estándar en la industria. Para empezar a trabajar con Cinemachine, tengamos en cuenta que se requiere una sola cámara convencional en nuestra escena. Esta cámara tendrá un componente llamado Brain o cerebro y agregaremos las llamadas cámaras virtuales, que serán las que finalmente nos permitan explotar todas las funcionalidades. El componente Brain es el encargado de monitorear todas las cámaras virtuales, interpolar a otra cámara virtual y atender todos los modos de fusión. Veamos a detalle este componente, empezando por la opción de Show Debug Test, que nos muestra un texto de detalle de la cámara activa cuando estamos en modo de juego. El Show Camera Frustum, que nos muestra un recuadro delimitador de la cámara en la ventana de escena, aunque no la tengamos seleccionada. El Ignore Time Scale, esto se utiliza para que la cámara responda al input del jugador e ignore el time scale por defecto del proyecto, por ejemplo cuando quieren aplicar alguna mecánica de cámara lenta. El World Up Override, que permite asignar un objeto y utilizar su eje Y para reemplazar el que viene por defecto. El Update Method, se refiere a la frecuencia de actualización del movimiento y rotación. Ahí podemos seleccionar varias opciones como el Fixed Update, en caso de que la cámara esté relacionada con un objeto que se mueve con físicas. El Late Update, que es el que normalmente usan las cámaras convencionales, que se ejecuta luego de completar todos los scripts. El Smart Update, que es el método recomendado por Cinemachine y que se actualizará según el objeto que siga. Y el Manual Update, que se utiliza cuando quieres especificar cuándo se renderiza la cámara mediante el código. El Blend Update Method es el modo en que se actualizarán las transiciones. Aquí podrás seleccionar entre LED Update o Fixed Update. El Default Blend, aquí puedes seleccionar la transición por defecto entre las cámaras virtuales y el tiempo que se llevarán a cabo. El Custom Blend es una sección en donde puedes crear un asset independiente que te permite asignar la transición por defecto entre las cámaras en específico. En caso de que quieras que entre ciertas cámaras haya una diferencia en la transición. Tenemos también un par de eventos en donde podemos ejecutar alguna función cuando la cámara esté activa o cuando se inicie una transición. Es el Camera Cut Event o el Camera Activate Event. Además del componente Brain,
el siguiente componente importante es el de la cámara virtual, que será el que actúe como la cámara principal y nos permitirá aplicar configuraciones. Podemos agregar tantas cámaras virtuales como necesitemos, están diseñadas para no consumir muchos recursos, pero nos recomiendan desactivar aquellas que no utilicemos. Vamos a agregar una cámara virtual desde la barra de menú Cinemachine Create Virtual Camera. Esto nos creará un objeto vacío con el componente Cinemachine Virtual Camera. Veamos qué tiene este componente. En primer lugar, toda cámara virtual posee un estado. Tenemos el estado live o en vivo, que nos indica que efectivamente esa es la cámara que está activa y funcionando. El standby. En este estado la cámara sigue haciendo los cálculos de seguimiento y demás, pero está a la espera de entrar en vivo. Y el disable. En este estado ya no hace ningún cálculo y no consume poder de procesamiento, y para conseguirlo deberás desactivar el Game Object por completo. Luego tenemos el botón de solo, que nos permite activar esa cámara virtual en específico para hacer algún ajuste en la toma desde la ventana de juego. El Game Window Guides, que nos permite ver en la pestaña de juego la grilla de guía de la cámara. La casilla de Save During Play, que nos permite conservar todos los cambios que hagamos en las cámaras virtuales cuando estamos en modo de juego. Priority, que es uno de los puntos importantes, nos indica qué cámara se va a visualizar primero. Entre mayor sea el número, el cerebro de Cinemachine la colocará primero. Luego tenemos dos propiedades importantes, el Follow y el Look At. En ambos podrás asignar el transform de cualquier objeto. En Follow agregarás un objeto en el que desees que siga la cámara. Este está netamente relacionado a la posición de la cámara virtual. Y el Look At, que se traduce como mirar a, pues va a apuntar hacia ese objeto y está relacionado netamente con la rotación de la cámara. El Standby Update, aquí podremos decidir qué tanto queremos que se actualice esa cámara en su posición y rotación cuando no esté en estado live, teniendo como las opciones Always o siempre, se va a actualizar en cada fotograma. El Never Nunca, que solo se actualizará cuando esté en vivo. Y el Round Robin, que la actualizará ocasionalmente. Esta es la opción por defecto y es recomendada para que en el caso de que haya una transición no haya un cambio tan brusco. Seguimos con Lens o lente. Aquí vamos a ver la configuración que normalmente hacíamos en las cámaras convencionales y que cambiará dependiendo si la cámara original está en perspectiva o es ortográfica. Ahí vamos a encontrar el Field of View, el Size si es ortográfica, el Near y Far Plane y el Dutch, que es como un giro o inclinación que podemos darle sin tocar la rotación de la cámara como tal. En transiciones tenemos el Blend In, que es como una pista para las transiciones en cuanto a la posición. En Inherit Position, que hereda la posición de la cámara original cada vez que ésta se active. Y la posibilidad de agregar un evento cuando la cámara ingrese en estado live. Ahora vamos a hablar del Body y el Lane. El Body o cuerpo se encarga del seguimiento del objeto y Cinemachine incluye ya algoritmos que se adaptan a diferentes tipos de juego. Aquí es donde vamos a sacarle más jugo a las funcionalidades, ¿no? Tenemos el Do Nothing, que no hará ningún tipo de seguimiento. Tenemos el Third Person Follow, que sigue al personaje con una perspectiva de tercera persona y permite rotar alrededor de él. El Framing Transposer, que mantiene un seguimiento fijo al objeto en relación al espacio en la pantalla. El Hard Look to Target, que hace un seguimiento exacto a la posición del objeto. El Orbital Transposer, que se mueve en relación a la posición del personaje y permite interactuar mediante el input. El Tracked Dolly, donde la cámara se va a mover a través de un camino que nosotros podemos dibujar. Y el Transposer, que sigue el objeto y se mueve a una distancia relativa, ¿no? Digamos que es la más convencional. Por otro lado tenemos el Lane o apuntado, que posee otros algoritmos que se encargan de la rotación. Entonces el Body se encarga de posición y el Lane de rotación. Tenemos Do Nothing para que no rote. El Composer, que mantiene al objeto dentro de este marco que se dibuja. El Group Composer, esto es para agrupar varios objetos y que se enfoque en el promedio entre ellos, los mantenga siempre enfocados. El Hard Look At, esto mantiene la cámara siempre en el centro del objeto. POV, que rota la cámara según el input del usuario.
y el Zen-As Follow Target, que iguala la rotación de la cámara al objeto que se haya colocado. También tenemos una opción de Noise o ruido, que lo que hace es otorgarle un movimiento aleatorio natural, como una sacudida sutil, similar a la que tendría un camarógrafo que lleva consigo la cámara en la vida real. Esto pues lo dota de un aspecto pues más realista. Por defecto Unity incluye un perfil de ruido que se llama Basic Multi-Channel Pearl, en el que podemos seleccionar el perfil de ruido, modificar su amplitud y frecuencia, punto de pivote, pero también podemos crear nuestros propios perfiles. Eso lo vas a hacer como un asset desde el menú de Cinemachine, Noise Settings y personalizarlo. Y por último, la sección de extensiones, que dotan a la cámara de funciones increíbles que podemos ver más adelante. Si les interesa el paquete de Cinemachine, podemos seguir la serie de videos haciendo algunas prácticas. No olviden suscribirse al canal. Espero que les haya gustado y que puedan empezar a experimentar con Cinemachine en sus proyectos. Nos veremos en el próximo video.